Bueno, buenas tardes, maestra Gaby. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. ¿Usted? También muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los principios que han sido más relevantes para nuestra práctica. Entonces, vamos a hablar acerca de estos tres principios. Entonces, le cedo la palabra para que usted sea quien empiece con este diálogo. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, de los 10 principios que hicimos para que fundamentan nuestra práctica de la enseñanza, el primero de ellos que a mí me parece muy interesante es el de comunidades profesionales de aprendizaje. Que como docentes formemos esas comunidades, pues es algo interesante, no simplemente es como para em, vaya, como muchas veces se acostumbra que sea como una crítica o algo de lo que está haciendo un compañero u otro, sino más bien es un beneficio que tenemos nosotros para eh, saber qué problemáticas se tienen entre un grupo, saber qué estrategias se han aplicado, cuáles son las más um, que benefician más, que son más interesantes, y de ellas pues podemos retomar mejoras para nuestra nuestra calidad en Práctica. cuanto al trabajo a nuestra práctica, no Sí, encontraba la palabra. Entonces, fíjese, ajá, fíjese que yo también, dentro de estos tres principios, yo también uh-huh, tengo acerca de generar comunidades profesionales de aprendizaje. Esto es ajá, muy importante debido a que dentro de un ambiente escolar o dentro de una escuela existen muchos profesionales de diferentes ámbitos que a lo mejor no tengan que ver directamente con nuestra labor en el aula, pero sí nos pueden apoyar en ciertos momentos o con así ciertos es. alumnos que llegamos a tener en algunas circunstancias. Entonces sí considero que estos grupos de profesionales de aprendizaje, estas comunidades, son muy útiles para tener más herramientas y poder sentirnos apoyados por nuestros propios compañeros y, ¿por qué no? Inclusive traer compañeros profesionales de fuera del contexto escolar para que estén dentro del mismo y de esta manera enriquecer más nuestra práctica y así hacerlo más próspero y más fructífero para nuestros alumnos y también para nosotros, porque muchas veces nuestra práctica cotidiana siempre tenemos áreas de oportunidad y el hecho de que otro profesional que esté más preparado en cierto rubro nos ayuda a nosotros a tener una panorámica diferente y esto nos beneficia mucho en nuestra práctica y beneficia mucho a los resultados de nuestros alumnos. Así es. También, bueno, en cuanto con lo que mencionabas ahorita sobre áreas de oportunidad, pues siento que no todos sabemos o estamos completamente o somos perfectos en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, siento que sí es muy importante el aprender unos de otros, el saber cómo ponen en práctica cada una de sus estrategias y compartirlo y por qué no, pues poder aplicar para saber de qué manera nos funciona mejor en nuestros salones, con nuestros alumnos. Totalmente de acuerdo con usted, maestro. Bueno, siguiente. Um, considero que el uso de las nuevas tecnologías viene siendo el principio 2, porque bueno, ahorita nos estamos dando cuenta con esto que estamos pasando pues de la pandemia, ¿verdad? De que tenemos que estar con clases a distancia, compartiendo actividades y pues sí, la verdad nos hemos dado cuenta todos que es un área de oportunidad que tenemos. Pensamos que conocemos mucho, pero en realidad es lo básico o lo mínimo que conocemos y sí es interesante pues unas clases a distancia, ¿verdad? Que no solamente vean como que el celular o la tablet como un juego, sino que ellos sepan utilizar estos dispositivos para el aprendizaje. ¿Por qué no permitirles que los lleven a la escuela? Y bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Pero siento que ya cuando estemos ahora sí presencial, pues tomarlos como referencia um, para capacitarlos en el uso de estos dispositivos y pues hacer o manejar clases a distancia, ¿verdad? No sé qué opinas tú de esto. Claro, completamente de acuerdo. Inclusive en los 10 principios que desarrollé en mi trabajo, Ajá. también agrego el uso de las nuevas tecnologías dentro del aula, porque como bien ya lo mencionó, todos nos vimos forzados a implementar estas estrategias o estas herramientas tecnológicas y lamentablemente no teníamos el conocimiento bien fundamentado para llevarlo a Sí. cabo de forma correcta o de forma eficiente. Entonces, yo lo que agregué en esos tres principios relevantes
fue la constante capacitación y actualización de los maestros. Porque si Ajá. bien de nada nos sirve a nosotros el implementar las nuevas tecnologías si no estamos capacitados o actualizados en cuáles son las herramientas más novedosas o más actuales. Y de esta manera, al menos yo, algo que ha influido mucho en mi práctica y que ha sido muy relevante es la constante capacitación y actualización. Inclusive yo lo veo con mis alumnos que vienen y me platican acerca de nuevas aplicaciones o ciertas páginas que yo no tenía ni idea y que ellos sacan información muy valiosa de ahí. Eh, y como yo les comento a mis alumnos, que la tecnología es como un cuchillo. Eh, si tú lo usas como herramienta es muy útil, pero también es considerado una arma blanca, es decir, puedes herir o puedes lastimar a alguien más. Entonces, lo mismo es el Internet. El Internet es una herramienta muy útil, pero depende de cómo la utilices. Entonces, depende mucho el papel del docente y como usted lo decía hace un momento, qué mejor que sea en la escuela donde se utilice esta tecnología para como herramienta y Para el no, aprendizaje. ajá, y no como fines de entretenimiento, como fines de ocio. Sí. Entonces, yo creo que si este tipo de herramientas van encaminadas a lo académico, se puede sacar muchísimo provecho e inclusive cambiar este paradigma o esta idea que tienen los alumnos de la escuela y verla un poquito más interesante. Pero para llegar a ese punto, primero necesitamos que los maestros estemos capacitados y actualizados y que eso sea ya una cultura de nosotros, el estar constantemente en capacitación, estar constantemente actualizándonos. Entonces sí considero que estos dos principios van de la mano, tanto el uso de las nuevas tecnologías como el de la capacitación, porque si usted está capacitada, si usted está actualizada, por efecto consecuente, pues vamos a utilizar las Vamos. nuevas tecnologías. Uh-huh. Exacto, sí, estoy de acuerdo con usted. Y pues sí, más que nada nuestra formación docente, la verdad, pues nunca vamos a dejar de aprender y qué mejor el actualizarnos constantemente para brindar mejor calidad en nuestra práctica. Sí, claro, y sobre todo fomentar en ellos el autoaprendizaje y sobre todo con las mejores herramientas y bien encaminados, o sea, no dejarles libre el acceso porque como bien lo mencioné, Sí, es un arma de doble filo el llevar este tipo de tecnologías a la escuela cuando no existe una moderación o ya encaminados, ¿verdad? ajá, Entonces, sí es sí, importante que nosotros primero sepamos y conozcamos las limitantes y los beneficios y contradicciones, ¿verdad?, que pueda llegar a tener este tipo de tecnologías para utilizarlas de una forma óptima. ok, exacto. Bueno, sigo a mi tercer principio, que es el de priorizar también una evaluación formativa, no, no llevarlo más que nada a que una calificación numérica sea como que la prioridad o sea lo más importante, porque bueno, según a mi experiencia, por ejemplo, las mamás siempre preguntan cuándo es el examen final y se la pasan los niños estudiando y estudiando para memorizar eso. Entonces, la Uh-huh. verdad, llegar a una memorización, pues con el paso del tiempo se va a olvidar y eso no significa que haya adquirido un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, sí es importante como maestros, pues, el ubicar los diversos instrumentos de evaluación que hay para medir los avances y, ¿por qué no?, pues los retrocesos también que van teniendo nuestros alumnos en el proceso. O sea, no simplemente de que un examen escrito como lo que conocemos realmente, sino también qué es lo que están haciendo, qué habilidades están desarrollando y esto con el fin de que sean más competentes, ¿verdad? No nada más en el salón, en la escuela, sino también fuera de ella y pues en su vida diaria, que todo lo que aprenden en la escuela sea útil para ellos. Concuerdo completamente con usted, inclusive el principio que yo agregué es la constante evaluación, pero Sí, no solo orientada a los alumnos. Totalmente de acuerdo con usted que realmente la evaluación tiene que tener otro significado y hay que también también. igual quitar este paradigma que vamos arrastrando de la evaluación como algo ponderativo, algo como una consecuencia o como un final o como una meta
porque Así muchas es. veces se ve de esta manera y no, una evaluación es parte del proceso, por no decir que el inicio del aprendizaje. Entonces, este principio para mí, el tener una constante evaluación, va también dirigido hacia el maestro, hacia los procesos de enseñanza, hacia los procesos de aprendizaje, hacia el alumno, o Así sea, es. tratar de evaluar todo, pero no dejando esta evaluación como la hemos estado o como se ha estado llevando, o sea, el Sí, evaluar por evaluar, sino que tenga un significado real y que se pueda utilizar realmente esa evaluación para mejorar como una herramienta. Y para eso así es. necesitamos diversificar este tipo de evaluaciones y que no sea únicamente la evaluación tradicional o la evaluación que privilegie la memorización, sino una evaluación que sea más profunda respecto a la labor docente y respecto también a los logros o retrocesos que lleva el alumno, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. esto es muy importante y muy difícil de lograr porque, vamos, tiene mucho trabajo de fondo, más sin Ujú. embargo, sí es importante nosotros lograr esta cultura. Y aquí es donde se fusionan estos principios de la constante actualización, eh, Ajá. de las comunidades profesionales de aprendizaje y de la constante evaluación. Estos tres Así es. principios se fusionan porque al momento de que tú te estás actualizando y capacitando constantemente, tú ya eres capaz de analizar la perspectiva de tu grupo o de la escuela o de tus alumnos de formas diferentes y no te quedas en una misma posición. Ujú. Y el entablar ya una comunidad profesional de aprendizaje, tú tienes la oportunidad de compartir y de expresar los problemas o las problemáticas que enfrentas desde la perspectiva de otro profesional y de esta manera se puede dar este diálogo. Y Sí. además, si tú combinas ahora este último principio, este tercer principio, que es la evaluación Ajá, la constante, evaluación. ya junto con esta comunidad profesional de aprendizaje, se pueden llegar a nuevas herramientas, a nuevas formas, a nuevos procesos de evaluación que pueden ser muy enriquecedores realmente. Ajá. Pero pues vamos, pues estamos hablando a lo mejor de algo muy utópico, pero yo creo que si continuamos generando esta nueva cultura, es posible, puede llegar a ser posible. Y Entonces, sí. considero que estos tres principios deberían o son la base, ¿verdad?, de ir en una constante evolución, en una constante innovación en la escuela. Ajá. Sí, claro, la verdad sí tienes mucha razón en esto. Y aparte, bueno, la evaluación no nada más eso, como tú dices, debería ser para los alumnos, sino también nos sirve a nosotros como maestros para reflexionar sobre qué estrategias nos están funcionando y qué no, Ujú. ¿verdad? Y estar variando. O sea, la evaluación no nada más es al final, sino al principio, cómo empezamos, cómo va el proceso y cómo terminamos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, y sobre todo nosotros, y no solo los alumnos, quitar este viejo significado de la evaluación, sino también nosotros como Sí, docentes, el ver la evaluación muchas veces puede traer consigo a lo mejor preocupación, salud, sí, gracias. puede traer preocupación o estrés o ansiedad o a lo mejor ese miedo por el Sí. juzgar nuestro trabajo, más sin embargo sí tenemos que quitarnos esta creencia de que es algo para señalarnos, sino al contrario, es algo para enriquecer nuestro trabajo y para hacer Ujú. nuestro trabajo más útil para nuestros alumnos. Exacto. Muy bien, entonces, ¿continúas? Pues ya dije mis tres Ah, principios, no sé si pues usted sí, de hecho. tenga, no sé si usted tenga algo más que agregar. No, sería todo. La verdad sí me ayudaste también para complementar muy bien los tres principios que yo seleccioné. Sí, yo considero que inclusive todos nuestros compañeros vamos a estar hablando de principios más o menos Parecidos. parecidos, porque Ajá, realmente pues es lo fundamental, es la base. Porque si se tienen estos que hemos mencionado, ajá. pues por consecuente desarrollas los demás. Entonces, el hecho de nosotros estar en esta educación de nivel superior, de maestría, al menos a Sí, mí me ha ayudado a ser más consciente
no solo de estos principios, de yo mismo ir mejorando mi práctica y de darme cuenta de que no de los errores que haya cometido en el pasado, sino de las cosas que yo pude haber mejorado Ujú. o que pude haber afrontado de forma diferente, O de pero las oportunidades que vas ajá, teniendo para mejorar. Ujú. pero que no tenía las herramientas o no tenía el conocimiento o no tenía esta oportunidad de platicar con otros profesionales, ¿verdad? De otros niveles, como lo Sí. tenemos ahí en el espacio del IEPE, que Ujú. existen maestras de preescolar, maestros de apoyo, maestros de secundaria, directivos. Entonces, sí está esta oportunidad muy enriquecedora de participar con otros profesionales que estamos en el mismo Sí, ámbito, pero desempeñando funciones diferentes y nos ayuda a tener otro panorama acerca de nuestro trabajo e inclusive el a dónde van los niños y de dónde vienen. Y esto nos ayuda también a empatizar con el trabajo que van llevando maestros, colegas anteriormente y y también sí, nosotros a ser más responsables por los alumnos que estamos formando, porque a fin de cuentas otros profesionales van a tener este reto de nuestros alumnos que van para allá. Entonces, sí es más allá de echar culpas y más allá de buscar culpables, es de buscar soluciones, de ver qué es lo que siente nuestro colega de secundaria, qué es lo que siente nuestro colega de preescolar, qué es lo que sienten los directivos y de esta manera así es. escucharnos e ir forjando estrategias que nos ayuden a mejorar. Muy bien. Sí, bueno, y así como dices, ya ves que en consejo técnico, o sea, bueno, se ha propuesto hacer eso, ¿verdad? El que haya como que esa comunidad de práctica de diferentes niveles y pues la verdad, en muchas veces no se ha logrado y pues qué mejor que nosotros hemos tenido esa oportunidad ahí en el YEPE con, o sea, de trabajar o de compartir experiencias con maestros de diferentes niveles, ¿verdad? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Entonces sí Entonces, es muy importante. hay que continuar nosotros, ¿verdad? Con esta, bueno, primeramente nosotros cumplir estos principios que Ajá, nosotros mismos hemos propuesto y sobre todo ser sí, prudentes y ser, sobre todo, eh, vamos, ser la punta de lanza para influir en nuestros compañeros, en nuestra comunidad, para que sí, puedan continuar con este legado, ¿no? De innovar, con este legado de ir mejorando nuestra práctica. Pero así bueno, es. maestra, por mi parte es todo. Fue un gusto compartir con usted estos principios pedagógicos que sin querer queriendo, como dicen, pues fueron embonando uno con Uno con otro. otro, sí. Y pues aquí vemos que realmente, eh, a pesar de que laboremos en grados diferentes, pues tenemos una visión muy parecida acerca de lo que podría ser el camino a seguir. Así es. Muy bien, entonces también por mi parte es todo. Damos por terminada esta sesión. Bueno, nos Ok, vemos. bye.